Buenas noches, saludos a todos. Les saludo cordialmente. Esta es un trabajo final de la cátedra de pragmática en la maestría de lingüística de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Esta cátedra es impartida por la doctora Carmen Mayela Évora, a la cual aprovecho para felicitar a ella y a todos los profesores universitarios quienes tuvieron su día conmemorativo, pues, hace algunos, hace algunos días atrás. Bueno, mira, esta es mi aproximación, es un trabajo de aproximación y análisis pragmático de un refrán venezolano. Recordemos que Venezuela, pues, si algo, o sea, alguna característica tenemos los venezolanos, es el uso de refranes, ¿ok? Como acervo cultural. Entonces, pues, eh, como es un estudio pragmático, además, y la pragmática tiene que ver con contexto, tiene que ver con intención implícita, tiene que ver con intencionalidad, tiene que ver con descifrar, ¿ok? Descifrar de alguna manera un mensaje no explícito, pues me pareció muy acertado estudiar el uso de refranes en un contexto social determinado. Se ha establecido que los refranes pues, expresan grandes verdades asumidas por cada cultura. El refrán condensa en pocas palabras formas de ver y juzgar el mundo, de lo que se desprenden orientaciones sobre cómo actuar y vivir. La universalidad temática surge porque cada pueblo ha adaptado sus experiencias a sus características lingüísticas y culturales. De hecho, lo que se repite en diferentes lenguas no es tanto la forma del refrán, como los temas y los motivos, como se comprueba fácilmente cuando se estudian constructivamente. Esta investigación, pues, o esta aproximación es un análisis pragmático que sirve para aplicar los principios de la pragmática como disciplina y también para conocer la riqueza que esta disciplina aporta en el estudio de las expresiones culturales. Nosotros usamos normalmente cuando usamos un refrán, lo usamos para rápidamente expresar una gran cantidad de información o una gran cantidad de contenido semántico que está condensado en muy pocas palabras. Pero para llegar a esa intención o para que esa intencionalidad sea efectiva, el interlocutor debe conocer cuál es el contexto específico en esa situación. Les voy a explicar un poco acerca de esto. Um, bueno, déjame y les voy mostrando entonces un poco lo que es mi trabajo de esta aproximación de un refrán, ¿ok? ¿No? A través de un estudio pragmático. Este es mi resumen, el cual dice que la investigación se propone abordar el estudio del refrán desde una perspectiva comunicativa, a partir de las consideraciones del enfoque pragmático. La metodología seguida realiza un análisis acerca de los rasgos sintácticos y semánticos del corpus desde la perspectiva de los actos de habla desarrolladas por los filósofos Austin y Searle. Es un estudio descriptivo que se sustenta en la teoría de los actos de habla de Austin 1955 y Searle 1975. El análisis se realizó acerca de un refrán venezolano. Las conclusiones permiten suponer que el refrán recibiría una más adecuada explicación y descripción desde la pragmática, debido a que son expresiones que expresan, que valga la redundancia, la sabiduría popular en diferentes contextos comunicativos, lo que enriquece sus funciones pragmáticas. Algunas palabras claves que vamos a ver en esta aproximación es refrán, análisis pragmáticos y actos de habla. Ok, en cuanto al planteamiento del problema, bueno, allí les pongo el primero, estoy trabajando ahora con dos refranes, el primero es a bajarse de la mula, pero permítanme citarles, ¿no? algunos elementos, algunas teorías clave para el estudio o el comprendimiento de lo que son algunos refranes. Según Falcón de Ovalle, 2015,
El refrán ha sido caracterizado lingüísticamente como una sentencia breve, generalmente con recursos metafóricos, como un argumento de autoridad cuya potestad proviene de la antigüedad de sus generaciones, quien lo han transmitido desde la oralidad. Si el refrán es usado normalmente o en su gran mayoría desde la oralidad. Falcón Ovalle habla sobre lo que es la autoridad y lo que es la sentencia breve. Recordemos que un refrán es una frase corta, pero cargada de un gran contenido semántico o de una gran intencionalidad. Bueno, el primer refrán que tenemos allí es a bajarse de la mula. Tengo una palabra aquí que es la paremiología, que es la que estudia los refranes, la que se encarga de estudiar o interpretar algunos refranes. El refrán como unidad fraseológica es conocida también como adagio, dicho, una frase, una máxima, una paremia, un proverbio, una sentencia, entre otros. Tradicionalmente el refrán ha sido considerado desde su raíz folclórica, ya que expresa el saber popular desde una forma ancestral. Dada su espontaneidad tan propia de la oralidad, porque siempre los refranes siempre vienen desde la oralidad, muy pocas veces escritos, a veces, pocas veces escribimos un mensaje o enviamos un mensaje con un refrán, ¿no? Cada refrán contiene formas de pensar acerca de la vida, de la muerte, del amor, de la amistad, en fin, acerca de todo. Y tienen siempre intención de persuadir, de advertir, de juzgar, de enfatizar algo, de enseñar algo. Un refrán venezolano como bajarse de la mula, utilizado cuando se requiere que la otra persona realice el pago de algo, resulta la expresión de una acción directiva. Déjenme moverme un poco acá. Ok, sí. Esto ya es el planteamiento del problema. Ok, entonces les decía que. Es que tengo un problema aquí con mi mouse. Ok, ahora sí. Les decía que en el refrán siempre hay una acción directiva y una acción desiderativa. En este caso, en este primer refrán, que es a bajarse de la mula, la intencionalidad o la acción directiva siempre está cargada de una orden o mandato. Esa intención procura que la otra persona realice o no una acción, que sería en este caso la acción desiderativa, que sería la reacción-acción una vez que ese interlocutor pueda descifrar ese refrán, entendiendo el contexto o la situación específica donde se da esa intención de comunicación. Ok, Casamiglia y Tuzón, permítanme citarles en cuanto al estudio de refranes. Casamiglia y Tuzón en 1999 proponen que el enfoque de la pragmática ha dejado de plantearse como un modelo de análisis lingüístico que explica todos aquellos significados que la semántica no puede explicar para convertirse en una perspectiva. Es decir, se ha convertido en una forma especial de acercarse a los fenómenos lingüísticos de cualquier nivel. Fenómenos lingüísticos de cualquier nivel, siempre que se tenga en cuenta los factores de contexto, ¿ok? Los factores formales de contexto. Esta pequeña oración la escribí yo, que la pragmática no discrimina el estudio del lenguaje. Por eso Casamiglia y Tuzón hablan acerca de que este fenómeno lingüístico estudia, o que la pragmática estudia los fenómenos lingüísticos de cualquier nivel, entendiendo que los refranes son populares y entendiendo que cuando ellos se refieren a cualquier nivel, sabemos que los refranes pues tienen más que ver con aspectos folclóricos, es decir, de bajo nivel en cuanto a sociedad se refiere. Ok, también en esta aproximación usé o me apropié de las nociones de implicatura propuestas por Grace, quien explica acerca de la noción de implicatura, que desarrolla esta noción como un tipo de implicación pragmática
que se produce cuando combinamos el sentido literal y el contexto. Déjenme moverme un poco acá para... Ok. Cuando combinamos el sentido literal y el contexto. Por tanto, no forma parte del sentido literal de un enunciado. Entonces, los refranes tienen un sentido literal y un contexto para poder descifrar, para poder entender, para poder recibir esa carga informativa o esa intención que tiene el locutor. Entonces, muchos refranes, ya les voy a leer un poco más adelante, muchos refranes o muchas veces podemos descifrar un refrán con el sentido literal, pero en la mayoría de los casos necesitamos el contexto, conocer el contexto para poder conocer cuál es la carga o la intención comunicacional de ese locutor. En este sentido, la teoría de los actos de habla representa el apoyo teórico y metodológico necesario para desarrollar un análisis de estas sentencias populares, ya que se reconoce que en cada uno existe una intencionalidad que determina la acción lingüística o acto de habla. Austin, en 1955, propone que los refranes desde una perspectiva pragmática, interactiva y accional pueden resultar novedosas en el marco de un estudio sobre estos hechos, tradicionalmente centrados en un rasgo métrico o metafórico. El propósito pues, de este acercamiento, de esta investigación, es ofrecer un acercamiento que sirva de referencia para la consideración del refrán como una unidad lingüística que responde a unas características determinadas, entre las que destacamos el hecho de producirse en el ámbito de la interacción pragmática. Vamos aquí. Ok, en cuanto a la justificación de este trabajo, identificar los distintos actos de habla y las implicaturas presentes en un corpus de refranes venezolanos, en el entendido de que estas acciones lingüísticas representan los rasgos lingüísticos y culturales en el marco de una visión comunicativa de la lengua. La investigación se propone en un estudio cualitativo y descriptivo, enmarcado dentro del enfoque de la teoría de los actos de habla, a fin de evidenciar la relación entre lenguaje y cultura. El marco teórico, en algunas cosas puestas en el marco teórico, les voy a dejar un link con mi trabajo. Igual se los voy a compartir también aquí a los compañeros del grupo de la cátedra, de la maestría, para que puedan leerlo pues, y darme cualquier observación cuando tengan tiempo, obviamente. Se los agradecería muchísimo. En cuanto al marco teórico, expuse allí algunas de las teorías de los actos de habla. Recordemos que tenemos algunas estructuras fundamentales que son los actos, el acto locutivo, el acto ilocutivo y el acto perlocutivo. En el acto locutivo se entiende como una emisión con un significado referencial, literal, es decir, son los actos que sirven para expresar algo con cierto sentido y referencia. El segundo, que es el ilocutivo, en otras palabras, lo que se hace es el emitir ese enunciado. Y el tercero, o el número 3, que es el acto perlocutivo, entendido como el efecto verbal o no verbal que ese enunciado produce en la audiencia. En el interlocutor, actos como convencer, persuadir, hacerse obedecer, considerados como actos perlocutivos. Entonces tenemos el acto locutivo, que es la intención, y el ilocutivo, que es la emisión de esa intención, y el acto perlocutivo, que vendría siendo ya la acción o la reacción, en este caso, a esa intención del locutor. En cuanto a los actos de hablas, también me apropié de Searle, 1975, quien propone una taxonomía de los actos de habla y él los agrupa en 5 tipos: los asertivos, los directivos, los compromisorios, expresivos y declarativos. Todos estos actos de habla tienen que ver muchísimo con lo que es la intención de un refrán. Fíjense, el primero que Searle muestra son los asertivos, los actos de habla, los asertivos,
referidos hacia el estado de las cosas puede ser falso o verdadero. Ahí tenemos lo que es afirmar, anunciar, predecir, insistir, admitir o disentir. Otro acto de habla es el directivo, escuchen bien, cuando se pretende influir en la conducta del oyente. Refrán, cuando se pretende influir en la conducta del oyente. Allí podemos pedir, recomendar, prohibir, exigir, encargar, ordenar, incluso interrogar. Entre los directivos, pues recuerdo mucho a mi mamá y a siempre las personas queridas o que nos quieren bastante, que usan este acto directivo siempre para recomendarnos o prohibirnos o exigirnos o ordenarnos algo a través de un refrán. El tercer acto que Shirley propone es el compromisorio, es donde el emisor adquiere un compromiso al momento de emitir el acto, bien sea de ofrecer, de prometer, de jurar, de amenazar o de consentir. Otro acto, según Shirley, son los expresivos, donde el hablante da a conocer la subjetividad, los sentimientos o los puntos de vista. Perdonar, agradecer, felicitar, saludar, quejarse, incluso insultar. Y el último propuesto por Shirley son los declarativos, donde se combina la percepción o la idea del estado de las cosas con acciones. Sentenciar, bautizar, vetar, declarar, cesar o simplemente nombrar. Esto es según Shirley los actos de habla y según algunos elementos de mi marco teórico. También para estudiar lo que es los refranes desde una perspectiva pragmática, usé las implicaturas de Grace acerca de la teoría de la conversación de Grace, donde explica que de acuerdo con Grace, o explica que constituye aquella información que el emisor de un mensaje trata de hacer manifiesta a su interlocutor sin expresarla explícitamente. Fíjense, esto es pragmática pura. El emisor de un mensaje trata de hacer manifiesta a su interlocutor sin expresarla explícitamente. Él distingue entre dos tipos de implicaturas, las implicaturas convencionales y las implicaturas no convencionales. En las implicaturas convencionales, Grace explica que son aquellas que están asociadas siempre al significado de las palabras. Por ejemplo, una conjunción, pues llevan el giro del pensamiento en un sentido determinado o muy puntual, específico. Algunas implicaturas no convencionales o las implicaturas no convencionales o conversacionales, según Grace, son aquellas que dependen de los principios de la conversación. O sea, de obedecer o violar las máximas. Obedecer o violar las máximas de las diferentes ideologías del contexto de una situación. Ahora bien, el refrán es un contexto histórico y una caracterización lingüística. Ha sido conocido como un dicho popular, con sabiduría y brevedad. Recuerden, los refranes siempre son breves, pero con muchísima información, con mucha carga semántica. La paremiología o el estudio de los refranes tiene sus orígenes desde el siglo XIX, siendo Francisco Rodríguez Marín uno de sus mayores representantes en cuanto a que él sistematizó este estudio en su discurso de la Real Academia Sevillana de las Buenas Letras. Pero posteriormente, esto es bien interesante, en la mitad del siglo XX, el lexicólogo Julio Casares, basado en los principios de la lexicografía moderna, realizó grandes avances en esta disciplina, ya que incorpora el carácter connotativo que puede estar presente en algunos refranes, por lo cual se establece que, presten atención, a pesar de que hay refranes cuyo mensaje puede ser interpretado literalmente, existen muchos otros que requieren de la inferencia o implicatura conversacional, ya que su uso es figurativo y metafórico. Entonces requieren de la inferencia o implicatura conversacional, yo añadiría
y contexto, porque su uso es figurativo y metafórico. Corpas Pastor en el 1996 define también la paremia a las frases cuyo origen proviene de la cultura popular, que son transmitidas invariablemente y que se enseñan un valor moral con la intención de ser un consejo o una enseñanza, y que generalmente se estructuran en forma rítmica en asonancia y consonancia. De acuerdo con este autor, las características más reconocidas en los refranes son las siguientes. Bueno, la primera que él menciona es rítmica en asonancia y consonancia. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Siempre tienen una muy particularidad rítmica y asonancia. Uno de los primeros elementos que plantea Pastor es la presencia de rasgos como el bimembrismo y la rima, que ya se lo acabo de mencionar, la lexicalización, autonomía sintáctica y textual. Este es bien interesante. Valor de verdad general y carácter anónimo. Valor de verdad general y carácter anónimo. Los refranes, pues yo todavía no conozco algún refrán que venga con su autor al lado, o un escrito de algún autor referente a ciertos refranes. Y el valor de verdad general. Siempre que se nos da un consejo con algún refrán, cuando no hacemos caso o cuando obedecemos, siempre decimos, mira, verdad que los refranes siempre son acertados en cuanto a verdad. O el último elemento que él plantea es el carácter tradicional y propósito didáctico o dogmático. Siempre los refranes están cargados de un propósito didáctico o dogmático. Enseñar, prevenir, advertir. Piensen en su mamá, en su hermano mayor, en su hermano menor, en su mejor amigo. Siempre hay una carga didáctica o dogmática de enseñar, de prevenir. Antes del te lo dije, siempre escuchamos de parte de las personas pues que sienten algún tipo de afecto por nosotros, un refrán. Ok, en cuanto a la parte metodológica, ya les decía que voy a dejarle mi trabajo por ahí para que lo revisen. El corpus se seleccionó un refrán a partir de una investigación documental, aplicando la selección intencionada, la cual responde a la escogencia de un refrán que sea representativo de la dinámica pragmática, que puede tener varios contextos. Es decir, que el corpus en este caso serían algunos refranes venezolanos. La unidad de análisis, la unidad básica de análisis sería el enunciado, es decir, toda la producción lingüística con sentido que tenga una intención comunicativa. Y la categoría de análisis, en este caso, los actos de habla, clasificación de los actos de habla y las implicaturas. Las implicaturas, ¿ok? Recordemos que las implicaturas es lo más importante en cuanto al análisis de un refrán. ¿Qué implica o cuál es la intención de ese locutor? Bueno, vamos a un análisis pragmático de los refranes. Aquí tenemos un refrán que es río revuelto, ganancia de pescadores. Allí abro esta diapositiva con refrán y pragmática, una pequeña interrogante. Es decir, ¿qué tiene que ver? Bueno, yo pienso particularmente que muchísimo. Recuerden que los refranes están cargados de un contenido muy implícito y la pragmática va a estudiar directamente todas esas cosas que tienen que ver con contexto. Yo pues tengo una imagen de pragmática es igual a contexto. Además que la pragmática estudia, como decíamos antes, todos los niveles del lenguaje. La pragmática pues no clasifica en un lenguaje puro o un lenguaje fino si hablamos de niveles, ¿okay? De niveles sociales, por ejemplo, no justifica el estudio de un nivel, de un lenguaje de nivel alto, ¿okay? La pragmática va a cualquier nivel a estudiar las implicaturas o qué es lo que está pasando con los actos comunicativos. Entonces, bien, este análisis pragmático de río revuelto, ganancia de pescadores. De acuerdo a la teoría de los actos del habla, la fuerza ilocutiva del lenguaje es la intención comunicativa de la persona que habla, la cual asigna un valor de acción intencional. Acción intencional. Ahora bien, esta intención comunicativa puede ser de dos formas en un mismo refrán, empleando situaciones diferentes. Río revuelto, ganancia de pescadores.
Fíjense que vamos a usar dos contextos distintos para un mismo refrán. En el primer contexto, pudiéramos decir que hay dos personas, ok, río revuelto, ganancia de pescadores, donde una persona insta a la otra o aconseja a la otra de participar en un evento que pudiera generar algún tipo de ganancia a esa otra persona. Tiene una intención de que la otra persona participe de algún evento que pudiera ser favorable a esa otra persona, bien sea un negocio, bien sea una situación de cualquier tipo, sentimental incluso. Ahora, un contexto totalmente distinto con el mismo refrán, río revuelto, ganancia de pescadores. Tenemos la situación igual, dos personas, donde una le dice a la otra o tiene la intención de que la otra persona no participe de alguna situación específica porque pudiera ser desfavorable o negativa para él. Entonces, fíjese, es lo importante que es conocer el contexto para poder determinar cuál es la carga semántica o la intención comunicativa de un refrán. Río revuelto, ganancia de pescadores, en un contexto donde la intención es que la otra persona participe de una situación que pudiera resultar favorable para el interlocutor, y otro contexto totalmente distinto donde se advierte a la otra persona de no participar en una situación determinada porque resultaría o resulta desfavorable o negativa para el interlocutor. Entonces, fíjense cuál es el peso de lo que es el contexto en el uso de los refranes. Una cosa más acerca de los refranes y la pragmática, porque últimamente pues he estado con la pragmática en todas partes, estoy aquí aprendiendo un nuevo idioma, entonces el contexto es lo que me permite a mí entender en otro idioma nuevamente, pero entender qué es lo que me están diciendo. Muchas veces cuando estoy discutiendo con algunos de mis estudiantes, discutiendo, me refiero yo a discernir algunas cosas, siempre hago uso de la pragmática porque digo, mira, ya va, tengo que primero ponerme en el contexto de las cosas que tú estás intentando decirme para poder entender y poder responderte. Porque aparte de la barrera del lenguaje, pues hay que conocer cuál es el contexto o la situación de la otra persona, del otro interlocutor, para poder expresar alguna opinión. Bueno, fíjense que ya vamos pues a manera de conclusión por acá en cuanto al análisis pragmático de algunos refranes en Venezuela. El refrán es representativo del saber popular venezolano. En este trabajo de aproximación hemos podido identificar o nos permitió identificar la comunicación que existe entre un locutor y un interlocutor. Ver cómo es responsable o responsabilidad del acto de habla y el enunciador o el enunciado que define una persona o la intención que tiene una persona de transmitir una información. Algunas de las referencias que usé en este trabajo, pues también se las dejaré por allí en mi trabajo, que recuerden que les voy a poner por allí el link. Aquí tengo una nota también que me gustaría leer con ustedes que dice, personalmente pienso que si algún acto de habla está presente en la pragmática, en algún acto de habla que está presente en la pragmática, es en el uso de los refranes populares. ¿Por qué? Simplemente, como les decía, yo pienso y estoy convencido que la pragmática y el contexto son pues dos elementos inseparables en el estudio lingüístico. Entender qué pasa en un acto de habla donde se usa un refrán para expresar algo amerita la presencia inmediata de la pragmática para poder determinar la intención comunicativa del hablante. También es importante que la persona
o el otro interlocutor tenga ciertas competencias lingüísticas para poder descifrar, aparte del contexto, para poder descifrar cuál es esa intención comunicativa de parte del locutor o de la parte del emisor de un mensaje. Entonces, bueno, esto ha sido una pequeña aproximación de mi trabajo, del análisis pragmático de algún refrán venezolano. Me parece hasta ahora súper interesante la cátedra de pragmática porque es como más informal, es decir, la pragmática está metida en el día a día, la pragmática está metida en el uso del lenguaje diario, que es lo que misma me apasiona. Sí, yo soy de las personas que le gusta leer y ver bibliografías o estudios acerca del uso del lenguaje. Más que toda la formalidad de lo que son los estudios lingüísticos, siempre me llama la atención ver lo que es el uso del lenguaje, es decir, el uso en cualquier nivel del lenguaje. Y pienso que la pragmática es la disciplina que permite hacer esos acercamientos a todos esos niveles del uso del lenguaje. Bueno, compañeros, espero que puedan revisar mi trabajo, se los dejaré cargado por allí. Quiero también felicitarlos, aprovecho de felicitarlos por sus intervenciones, por sus excelentes participaciones. Darle gracias a la profesora nuevamente, a la doctora Carmen Mayela Évora, por sus esfuerzos, a la coordinadora también, a la profesora Mariela Pérez. Gracias por continuar con nosotros. Saludos a todos los profesores. Saludos al profesor Juan. Felicitaciones también por el Día del Profesor Universitario. Bueno, me despido de ustedes, amigos. Espero verlos en la siguiente cátedra. Espero que estén todos bien, que se mantengan todos sanos. Y bueno, seguimos por acá.